Hola, buenas noches, buen viernes. Gracias por compartir otra vez otro Vía Café. Otra vez tenemos una entrevista, una historia de vida imperdible. Te invito a que te quedes, que convoques a otros conocidos, familiares, ya whatsappialo, escribile, que se enganchen a la propuesta de Iglesia de las Buenas Nuevas, porque hoy tenemos un programa que da para hablar. La verdad que va a ser muy importante compartir esta historia que tenemos en el día de hoy. Lo hemos denominado resucitados. La verdad que no tiene que ver exclusivamente, literalmente con la muerte, pero sí cuando se está bordeando en ella, cuando ocurren cosas a la vuelta que parece que se olfatea la muerte, cuando la situación no da para más. Bueno, esta gente lo ha vivido así. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a contar cómo vivió su familia, cómo lo vivió él mismo a esta situación. Por eso lo de resucitado, porque ahora tienen algo especial para comentarnos. Hay una frase de Steve Jobs que dice: cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Es interesante mirarnos en el espejo todos los días y preguntarnos si lo que vamos a hacer realmente nos da cierta satisfacción o nos da vergüenza. Que nos sirva para reflexionar también, como para tener en cuenta que a lo mejor hay cosas que necesitamos cambiar. Te invito ya a compartir vía café una charla, así que te presento sin más preámbulos al invitado de hoy. Hola Antonio, buenas noches, gracias por venir a otra edición de Vía Café. Hola Darío, muchas gracias, la verdad me sorprendiste con la invitación y me alegra por venir a compartir algo con vos o experiencia que viví de cómo me acerqué al camino de Dios. La verdad que vamos a tener un montón para hablar hoy. Sí. Yo creo que tu historia es muy jugosa, muy suntuosa, así que me gustaría que comiences a comentarnos, a contarnos cómo fue tu vida, cómo fue tu niñez, tu adolescencia, cómo era tu familia, de cómo es la raíz de tu familia, de dónde provenís. Y bueno, mi familia, bueno, gracias a Dios, todavía están mis viejos vivos. Ajá. Así que tengo mi papá y mi mamá vivos. Somos 2 hermanos. Y bueno, mi raíz, digamos. 2 hermanos. 2 hermanos somos, Ajá. sí. 2 hermanos, así que 6 varones y 6 mujeres. Ajá. Así que bueno, mi niñez, ¿qué te puedo contar? Vengo de una familia donde mis papás tienen sus creencias católicas, uh-huh. Así que eran muy católicos, ya sea porque ya viene de mi mamá, mi abuelo es curandero, así que te puedes imaginar una capilla llena de imágenes, uh-huh. Así que ellos volcaban todas sus creencias y su fe ahí en esos dioses que ellos imaginaban, ¿no? Uh-huh. O que se creaban ellos mismos. Y después, bueno, mi papá también tiene sus familiares también de ese mismo lado, así que eso ellos nos enseñaron lo que es el catolicismo. Uh-huh. Y mi infancia, para comentarte, bueno, tuve un padre que fue muy alcohólico, laburaba, pero su laburo, él se lo gastaba en dinero, o se lo gastaba en timba, así que era muy timbero también. Y bueno, no sentí el amor de padre muy joven. Nunca, no era ese papá que te iba a venir abrazado, te iba a alzar, te iba a besar, o te iba a aparecer con un regalo de sorpresa. Sufrí mucha necesidad de joven, sufrí mucha necesidad de niño, así que nosotros hemos pasado mucho hambre. Y bueno, y después mi papá maltrataba mucho a mi mamá, la golpeaba mucho. Era un hombre con mucha ira, con mucho enojo, mucho nervio, así que, y nosotros heredamos también eso, así que yo también fui creciendo y no lo juzgo porque yo en un tiempo sí lo jugaba, pero después cuando yo fui creciendo me convertí en el mismo hombre. Mismo hombre alcohólico, mismo hombre golpeador,
maltrataba a la mujer, así que... Pero fue lo que yo viví de muy, Claro. muy chico, ¿no? Ver Lo que ver- mamaste. Lo que más menos, ver a mi papá, un hombre golpeador de mi mujer, mi mamá, digamos, y yo odiaba a esa persona, pero después al pasar los años, yo me transformé en esa misma persona. En la que misma persona que yo odiaba, yo me volví un hombre muy golpeador. Maltratabas, y a veces hoy me pongo a pensar, digo, "Oye, güey, ¿cuántos daños causé a ciertas mujeres?" Porque realmente yo volcaba todo mi ira y mi enojo en ella, lo que yo viví en mi casa. Claro. Saber que era niño, no me podía defender, no podía defender a mi mamá, veía a mis hermanos que eran maltratados, golpeados. Mi papá era esa persona, bueno, que andaba a ponerte de rodillas. A veces había castigo que uno decía que no lo merecía, pero él te lo daba y te dañaba el corazón. Entonces fue muy triste mi infancia, fue muy, muy doloroso, digamos, de necesidades, hambre y ver golpes. Ajá. Me habías contado que, fuera de cámara, que tu mamá tuvo un acto, digamos, de arrojarse desde arriba de la casa, ¿no? Sí, no, sí, la verdad esa mañana fue muy, muy horrible porque llega mi papá, no sé si fue el baile o la timba, la cosa es que él salía, él no tenía noche, él se perdía unas noches, 2 noches, se perdía y volvía, y bueno, era un hombre trabajador, pero él salía de su trabajo y se iba, Y malgastaba todo. malgastaba su dinero, así que llega una mañana muy alcoholizado, mi mamá no le quería abrir la puerta, así que él rompe la puerta y entra. Y lo primero que hace, va a buscar el revólver y la quería matar a mi mamá. Entonces mi mamá empieza a huir por la escalera, porque nosotros tenemos una planta baja y planta arriba, así que mi mamá empieza a huir por la escalera y todos mis hermanos iban a prenderse a mi papá y Tratar de frenarlo. tratar de frenarlo y no había casa. Entonces mis otras hermanas más grandes fueron, abrieron la ventana y mi mamá se arroja para salvar su vida porque mi papá estaba muy enfurecido ese día. Era un hombre que siempre llegaba enfurecido y lo primero que él era matar. Él venía y contaba sus anécdotas de la timba, su anécdota que peleó con fulano y con cada uno, así que era todo lo que nosotros mamábamos. Él venía la madrugada alcoholizado y despertarnos y contarnos su experiencia de que él discutió con alguien, le puso el revólver a alguien, le disparó a alguien, y entonces mamé decíamos. Y finalmente, ¿qué termina haciendo tu mamá? Y mi mamá se quiebra el brazo, se golpea. Ella se lanza. Se lanza, sí, se quiebra el brazo, se golpea y huye a la casa de mi vecino. Y ahí, bueno, llamamos a la policía, todo eso, y así que después de eso, bueno. Así que nosotros cuando nos fuimos criando con mis hermanos, nos fuimos criando con ese enojo, ira. Yo principalmente ya me crié con el pensamiento de matar a mi viejo. Ajá. Por esa situación en particular o por todo lo que viví. Por todo lo que viví, digamos, por todas sus reacciones. Primeramente por eso, porque como lo golpeaba a él, a mi mamá, o como también nos golpeaba a nosotros, así que yo era muy niño, así que yo cuando mi pensamiento fue, yo sea grande, a este lo mato. ¿Cuántos años tenías, te acordás? Y yo tenía 6 años. Muy chico. Muy joven, sí, 6. Así que no, fue muy feo, fue muy triste también vivir esa época. Así que yo no creía en nada, no creían realmente no creía en Dios. Pero mis hermanos también, así que cuando nosotros nos fuimos criando, como que fuimos buscando nuestro propio odio entre nosotros mismos, así que ya peleábamos nosotros mismos nos maltratábamos, nos golpeábamos. Mi mamá, por ejemplo, hoy me pongo a reír, yo, güey, qué locura, ¿no? Porque mi mamá escondía los cuchillos, los tenedores, porque pareciera que... Tenía que entre hermanos se Entre hermanos, no, tener ese temor de que nos matemos entre nosotros mismos, o arrojarnos ladrillos, sillas, nos agarrábamos con palos, parecíamos desconocidos ahí adentro, en una misma casa, parecíamos tan enemigos. Claro. Entonces, fue muy feo. Y me imagino después también la imagen que tenían en el barrio ustedes. Sí, la gente no nos quería nosotros, lamentablemente. Yo en ese tiempo, como que yo no veía, pero hoy sí le doy la razón a esa gente, ¿no? Claro. de tener eso, pero en ese tiempo yo también, por ejemplo, la gente no, a mí, por ejemplo, que soy como más joven, no, había padres que no querían que su hijo se junte conmigo, porque nosotros cuando fuimos creciendo ya cada uno se fue metiendo en alcohol, en droga, robábamos, así que la policía era constantemente en mi casa. Claro. Porque ahí era el centro de juntar la vagancia. Ese era no era la esquina, sino que era mi casa. Ya comenzando mis hermanos mayores, mis hermanos más
que son más grandes que yo, tienen 40 años, después mi otro hermano que tiene 35, y después cuando crecí yo también juntar todo vagancia en la casa. Claro. Y contame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue la relación que tuviste con el resto de tu familia? ¿Qué es lo que consumías? ¿Qué hacías? Mi niñez fue muy triste porque yo empecé a juntar con mis primas y con unos primos y como nosotros mirábamos pornografía o mirábamos cosas así en la tele, en video, hace tiempo había video en la tele, nosotros fuimos haciendo esas cosas, esos actos que hacían la gente. De muy chicos nosotros no entendíamos nada, pero sí teníamos esas relaciones de toquetearnos, y éramos re jóvenes, teníamos 6 años, 7 años. Hoy yo nunca le conté a mi mamá eso, digamos, porque eso siempre fui creciendo y nunca le conté a mi papá o a mis hermanos, pero sí lo viví esa experiencia con los primos más grandes, digamos. Y obviamente la pornografía fue afectando también tu vida. Sí, fue afectando mucho porque yo empecé a abrir ciertas puertas, ¿no? Empecé a abrir puertas de pornografía, empecé a abrir puertas de las masturbaciones. Entonces uno va implementando y empieza masturbándose una vez, y cuando te das cuenta, después más adelante lo hace 2 veces, claro. Y entonces lo hacía cada una vez por semana, después ya claro, y te va consumiendo cada vez más, pareciera como un vicio, es como una adicción del cigarrillo, vos lo comenzás cada tanto y después lo querés hacer constantemente. Lo haces constantemente, que cuando vos sos grande, tu mismo cuerpo te va pasando, digamos, como factura eso y te va pidiendo cada vez más. Entonces vos te vas metiendo en otras áreas, ya siendo más grande, te querés enredar en otras áreas. O sea que entonces tenemos una familia violenta, en tu contexto, ¿no? Una familia violenta, sí. También rodeada por pornografía, en caso tuyo, de tus hermanos, más chicos a lo mejor, pero también afectándote tu vida. Claro, sí, digamos. Yo sí, digamos, consumía eso, ¿no? Consumía pornografía, consumía con mis amigos que empecé a conocer en la calle, con mi primo, así que entonces yo empecé a consumir mucho eso. Y yo fui libre de eso recién a los 27 años cuando conocí a Cristo. O sea que yo toda esa experiencia de vida la viví de chico hasta los 27 años. Claro. Y fue algo que mató mucho porque cuando yo ya era más grande, eso traía mucho dolor, tristeza mía, porque yo decía, era algo que yo no lo quería hacer. Ajá. Pero me impulsaba así a hacerlo, no tenía un dominio. Y después, en tu adolescencia, ¿cómo era tu adolescencia? ¿Qué hacías? Y yo empecé a tomar de muy joven, me junté con compañeros del barrio. ¿A qué edad comenzaste a beber? A los 12 años. 12 años. 12 años comencé a beber, así que de muy joven empecé a salir, de muy joven empecé a la calle. Tomaba cerveza, vino, lo que había. Entonces, de muy joven, 12 años, empecé a tomar y a salir a las calles, así que ya no tenía noche. Yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y ya mi padre no me decía nada, mi mamá no me decía nada, así que yo llegaba y entraba en mi casa como si nada. No era un padre que me decía, bueno, tal hora vení. Ya no te ponían límite. No me ponían límite. No había límite para ponerlo porque él tampoco lo tenía. Así que yo llegaba, ¿no? Y fue duro, así que fue muy duro porque uno ya entra en ese ambiente de la calle y ya empieza a pelear, claro. Ya se mete en otras cosas que no se tienen que meter y bueno, uno se va enredando. Y gracias a Dios, hoy me pongo a pensar, digo yo, nunca me imaginé yo estar en la iglesia, nunca me imaginé, claro. Pero de todo esto lo que yo experimenté de niño, que fue violencia de mi padre, violencia con mis hermanos, había consumo de droga, alcohol, yo empecé a meterme en pornografía, masturbación, todo eso. Yo había un día que yo sí quería que llegara a mi casa, de esos 6 días, había un día que yo me tranquilizaba, que era el día que cuando te comentaba que me habían compartido el mensaje del Evangelio, que eran Javier Depler junto a su esposa, que nunca le pude dar la gracia, pero se lo agradezco si puede verlo, porque lo vamos a hacer mirar el programa, ellos están en Córdoba. La verdad yo creo que ellos marcaron muy fuerte mi vida porque fueron como un padre sin saber, digamos. Yo veía su amor cuando yo bajaba, yo me levantaba los domingos a las 7 de la mañana para esperar que la tráfico llegara y me alzara
Y ahí veía yo un papá, un hermano mayor, su juego, su cariño, lo que todo niño quiere, ¿no? Y eso fue creer en los Dios que ellos me predicaban, pero a la vez también enojarme con Dios. Porque ellos me hablaban de un Dios de poder, de amor, y bueno, creía, pero había un enojo en mí con Dios de decir, bueno, si me están hablando de este Dios y yo estoy viviendo esto, no, era como una lucha, así que era ahí una empecé contradicción total. Era una contradicción total con Dios. Así que mi niñez, eso lo mejor que me pudo pasar fue... Qué bueno, porque hay muchos nunca ven el fruto, a lo mejor el fruto recién cuando la persona no está en vida, comienza a verse, y otros lo ven a los años, ¿no? Muchos años después, y bueno, que por ejemplo el valor de un maestro de escuela bíblica, de hora feliz, es incalculable. Sí, no, la verdad, sí, uno por ahí no se imagina el trabajo que está haciendo, ¿no? Trabajar con niños que no saben lo que están viviendo en su casa, en su hogar, ¿no? Y yo vivía cosas muy oscuras en mi cuarto, en mi vida. Así que imagínate que de 12 años ya me quería tener 13 años pensamiento de suicidio, ya por todo lo que experimenté de muy chico, porque como ellos me enseñaban algo y mi vida me llevaba a hacer algo que ya, como yo te dije, me había metido en la pornografía, y yo sabía que ya estaba mal, ya sabía un bien y un mal, entonces era una lucha constante conmigo, que yo haría con lo que no lo quería hacer, pero lo hacía. Claro. Así que... Y bueno, y me hablaste que también consumías drogas. Sí, yo no fui muy fuerte de la droga, nunca me llamó la atención la droga, pero sí mis hermanos sí consumieron mucha droga, ellos sí. Yo no experimenté tanto el consumo de droga, digamos. Yo más me tiré mal al alcohol, digamos. Lo que más me llevó a mí fue el alcohol a destruirme, que me fui consumiendo poco, pero mis hermanos sí, ellos consumían mucho Poxirram, Nasta. Ellos a veces tenían un lugar propio, porque como la policía llegaba mucho a mi casa, ellos ya se iban a los montes a consumir, ya se armaban su chocita y ahí consumían. Encima yo lo veía a ellos en sus adicciones, y ellos se imaginaban tantas cosas que por ahí terminaban peleando ellos mismos, porque lo llevaba el consumo, les llevaba a pelearse ellos, claro. Así que era tremendo verlo. A veces me acuerdo un tiempo que un día se levantaron todos y empezaron a tirar ladrillos contra la pared, y tiraban ladrillos, y yo les decía, ¿qué están haciendo? Y ellos me decían, ahí está el fantasma negro que siempre no aparece. Claro. Y yo decía, yo miraba y ellos no... Sí, era algo imaginario. Y ellos lo veían, entonces mis hermanos sí, a ellos sí le atacó mucho el consumo. ¿Tuviste un hermano en Buenos Aires? ¿Viviendo en Buenos Aires? Sí, allá tengo 4 hermanos en Buenos Aires, pero tengo... Javi, tu hermano que actualmente viene a la congregación, también estuvo involucrado en esto. Contame esa situación, el hecho de verlo a él, de ir a buscarlo, de encontrarte con él. Y Javi a Javi sí le trató muy mal el consumo. A él realmente les consumía la neurona el Poxirram. Él jalaba Poxirram, Merca, Crap, Paco, Nasta, así que la cabeza de él quedó... Y él se fue a Buenos Aires, y cuando él vuelve a Buenos Aires vuelve desnudo. Él vuelve sin nada y vuelve totalmente cautivo. Su mente totalmente bloqueada, su boca, no hablaba nada. Así que él hacía todo lo contrario. Si hacía frío, él andaba de verano. Si hacía verano, él andaba como que era invierno, abrigado. Su mente estaba dada vuelta y andaba en la calle desnudo. Él fumaba cigarrillos, fumaba tanto cigarrillo que se los quemaban los pies, se lastimaba solo, tenía un pie que se le iban carnando tanto porque de pagarse tantos cigarrillos. Así que Javi sí, él le trató muy mal el consumo de droga, la verdad. Y yo tenía mucho odio hacia él. Hacia Javi, sí, tenía mucho odio. Porque a pesar de que yo lo veía él así en ese estado, yo decía entre mí, güey, no podía ver una persona así. Yo decía, uno en mi familia que esté en esas condiciones no podía verlo. Yo veía en la calle, pero no tendría que haber en mi familia una persona así. Así que también fue algo que también volqué hacia Javi, mucho odio. Mucho odio porque él llegaba a mi casa y rompía todo,
se ponía a gritar a la madrugada, se encerraba en el cuarto de él en la oscuridad y empezaba a gritar. Entonces yo me levantaba y le empezaba a golpear. Le golpeaba y él no reaccionaba. Él no reaccionaba, así que yo lo único que hacía era golpeaba. Wow. Y bueno, así que cuando empecé con Javi también fue muy, muy triste porque yo lo veía a él y decía, perdí un hermano. Ya no, él no iba a volver atrás. Ajá. Yo ya dije, bueno, ya está, él sus fines que hace en la calle tirado. Y le echaba culpa a mi mamá y mi papá por la situación de él. Y bueno, así que era una discusión de familia, así que nos discutíamos y entonces yo empecé, como yo quería, ya mi odio, si mi viejo tenía odio, pero ya mi bronca con mi papá no lo quería matar más, pero sí tenía mi bronca, cuando él me decía algo yo me defendía. Empecé a querer matarlo a Javi, porque... ¿Tu propio hermano? Mi propio hermano, sí. Empecé a decir yo, güey, no le daba importancia a nadie en mi familia. Javi no tenía amigos porque ya en esa condición de vida que él andaba, sus amigos se alejaron. Porque no eran sus amigos, ya sí estaban bien, digamos. Fumaban, se drogaban todo, pero estaban bien, psicológicamente estaban bien, digamos. Claro. Y Javi no. Javi empezó a perder sus amigos, así que era uno más en la calle. Entonces yo me daba tristeza. Yo me iba al baile y me decían, ya está tu hermano. Y yo iba al baile y lo corría. O me iba a la mesa, me iba al pool y me decían, ya está tu hermano. Y yo me iba y lo corría, porque en las condiciones de vida que él estaba, todos se burlaban. Claro. Todos se reían, todos lo agarraban para chiste, digamos, porque cuando uno anda en la calle hace eso. Y yo lo hice con otras personas, ¿no? Entonces yo lo hacía con otras personas y cuando vi a mi hermano así, decía yo, güey. Sí, no te entraba eso. No me entraba eso, porque uno cuando anda en la calle se cree que es el dueño de la calle, entonces cuando empieza a encontrar una persona en la cual se puede burlar, lo hace. O se puede reír, enseguida se ríe. Entonces, ver a mi hermano en esa condición, no. Entonces me quedó matarlo a mi hermano. Y yo decía, no voy a hacer. Entonces empecé a luchar constantemente con mí mismo. Y planeé una muerte para mi hermano. En cual cuando yo llegaba a mi casa, yo no quería vivir porque llegaba y seguro mi mamá, Javi hizo esto, aquello, me contaba seguro una cosa. Entonces me estaba enloqueciendo mi mamá. Con todos los problemas que vivía en mi casa me estaba enloqueciendo. Entonces yo no llegaba a mi casa. Yo empecé a andar en la calle, me iba a casa de un compañero, tomaba en la casa de uno, amanecía en la casa de otro, dormía en la calle borracho, a veces dormía en las plazas. Entonces yo me iba a un cierto lugar cerca de mi casa, ahí por la Colona al fondo, que es todo monte, todo árbol, y yo ahí me sentaba, digamos, a tomar, llevaba vino, todo, me sentaba a tomar y yo ahí me quería sacar la vida. Y discutía con Dios, le decía a Dios, ¿por qué nací esta familia? ¿Por qué me crié en una familia donde un padre no me brindó amor? ¿Por qué me crié en un padre donde siempre nos maltrató? ¿Por qué me crié en hermanos que nos maltratábamos nosotros mismos? ¿Por qué lo veía yo a mi hermano consumirse en la droga, en el alcohol? Lo veía. Entonces yo empecé a luchar con Dios. Y en ese mismo lugar que yo luchaba con Dios, dije, acá lo voy a llevar a Javi. Y lo voy a matar, porque era todo oscuro. Nadie me veía, nadie le daba importancia a Javi. Así que yo dije, me trabajaba la mente y decía, matarlo a Javi se solucionan los problemas. Y después me decía, no lo mates a Javi, matalo a Javi y matate vos también, porque si vos lo matás a Javi vos ahí preso. Parecía que la cabeza me trabajaba y decía, entonces me luchaba con eso, o lo mato a Javi solo, o lo mato a Javi y me mato yo para no ir yo preso. Claro. Y en la otra parte estaba, no lo hagas. Y ya me venía ese recuerdo de la escuelita dominical, y entonces empezaba a llorar. Lloraba 1 hora, 2 horas solo, y me volví a mi casa. Todo lo que te enseñaban en la escuela bíblica volvía a tu mente. Volvía a mi mente. Así que yo planeaba una muerte y eso es lo que me trabajaba en la escuelita. Yo me volvía a mi mente y decía, entonces volvía y siempre iba tras mí y yo decía, Javier, gracias Javier. Entonces hoy doy gracias a Javier Depler. La verdad, nunca se lo dije personalmente porque no lo pude ver más, porque comencé la iglesia hace casi 5 años, va a ser el 15 de noviembre. Pero siempre digo que
fueron los primeros que me dieron esa palabra del Evangelio. Y en algún momento también tuvieron que ir a la sala 8 en Saspeña. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué Y- ocurrió en ese momento? Y yo estaba en Buenos Aires. Ajá. Yo estaba en Buenos Aires y mi mamá me llama. Mi mamá se había quebrado, cayó con mi papá le agarró una CD. Y Javi estaba en la habitación encerrado. Y mi mamá me llama asustada que Javi estaba viviendo una experiencia muy fea ahí adentro. Entonces yo digo, yo estaba allá en Buenos Aires y estábamos todos mis hermanos y me dice, vos tenés que viajar, me dice mis hermanos. Y digo, no, yo no quiero volver a Villa Ancla, yo ya huí de Villa Ancla porque no quiero estar en los problemas y yo no quiero vivir ahí. Entonces yo no traje ropa en Buenos Aires. Ajá. Yo vine a Buenos Aires con los puestos porque yo saqué pasaje para venirme y a los 3 días para volver. Pero yo esa noche no dormí y esa noche sí ya estaba decidido ya. Mato a mi hermano. Entonces ya mis padres viven tranquilos. Así que yo vine con los puestos. Vine, llego a Villa Ancla y bueno, mi mamá me dice, vamos a internarlo a Javi en Resistencia, me dice. Y le digo yo, bueno, pero yo mi idea, le dije, bueno, por decirle, porque en realidad yo quería matarlo, era mi decisión. Me lloré todo, ya estaba llorando la muerte de mi hermano, todo el viaje de Buenos Aires hasta acá, lloré casi 12 horas, lloré la muerte de mi hermano. Claro. Y eso que estaba vivo, pero yo ya dije, acá lo mato. Se lo venías planeando. Ya lo hace venía tiempo. planeando, ya venía planeando hace varios tiempos y ese fue... Y entonces hay un compañero que me invita a salir ese día y yo salgo con ese compañero y en esa noche a mí me roban la moto. Yo esa moto estaba por usarla para llevarlo a mi hermano, Ah, mirá así vos. que me roban Para la llevarlo al monte donde tenías. al monte donde yo quería matarlo. quería matarlo. Porque esa moto, me roban la moto esa noche y yo dije, bueno, no lo voy a hacer hoy, voy a buscar la manera de cómo lo puedo hacer para llevar hasta allá. Y llega lunes, así que ese fin de semana yo me encargué no de Javi, ya me encargaba quería buscar a esa persona que me habían robado la moto. Yo decía, lo tengo que matar porque yo era de la calle, yo era el malo de la calle, el hombre de la calle, así que no me podría pasar eso a mí. Siempre yo lo hice a lo otro, así que a mí no me podía Claro, pasar te eso. podía. Era algo Se dio muy- vuelta la torta Se en dio esa vuelta, situación. yo decía, yo era el que siempre le hacía a la otra, ahora me la hicieron a mí, así que... Y llega el lunes y mi hermano estaba en el rayo sol parado en la esquina. Yo estaba acostado ese día y llega la ambulancia y la policía, que dicen que querían llevarlo a mi hermano a internarlo en la sala 8, en Saspeña. Entonces se levanta mi mamá, me dice todo, le digo yo, bueno, vamos, le digo yo, que se quede ahí toda la vida. Yo dije, no me se va a quedar toda la vida. Se va mi hermano, lo llevan, nos vamos, y cuando llegamos ya a la sala 8, el doctor dice, bueno, se van a tener que quedar a acompañarlo. Y me dice a mí, vos tenés que quedarte a acompañar a mi hermano. Y digo, yo no, le digo, ¿qué me voy a quedar yo? Yo no tengo nada que ver acá, le digo, ¿qué me voy a quedar? Y entonces mi mamá me dice, bueno, me quedo yo, me dice, vos venís mañana. No, yo no quiero saber nada, le digo, yo no quiero saber nada de quedarme acá, le digo. Y mi mamá me dice, bueno, ¿sabes qué? Le digo, yo quédate vos, yo vengo mañana, le digo. Mentira, yo no quería volver. Claro. Yo le dije a mi mamá, pero me subo a la traffic y me vengo. Y cuando yo venía por la traffic veo así en la pared un muro así pintado y dice, cree y lo verá. Yo miro así el muro, cree y lo verá, cree y lo verá. Y entonces como empecé a escuchar la voz de Dios, cree y lo verá. Entonces empecé a llorar a Dios y le dije a Dios que por qué vivía esto. Llego a mi casa, llego a mi casa, me quiero buscar una iglesia, no. Y había una señora que vivía al frente de mi casa, que ella iba a la iglesia, así que ella me acompañó, me fui a donde iba a la iglesia, ellos oraron entonces por mí, y al otro día yo dije, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la sala 8. Esa misma señora me había salvado a mí hace un mes atrás de que yo me matara, porque yo antes de irme a Buenos Aires, había una manera que yo había llegado un día de jugar fútbol todo un sábado, re alcoholizado, y eran como las 2 de la mañana y yo estaba sentado en la computadora en el Facebook y tenía el revólver como para matarme.
Y esa señora, yo miraba a quién le podía mandar mensaje y había solo un punto verde. Cuando miro, bueno, salí al Facebook. Y yo decía, bueno, voy a entrar al Facebook yo quería escribir mi muerte en el Facebook. Que bueno, como despidiéndome una carta en el muro. Miro, esa señora con el punto verde, ¿no? Y yo decía, güey, ¿qué me está pasando acá? Y pareciera que Dios dejó solo ese punto verde, porque ese punto verde me apareció 3 veces, las 3 veces que entré al Facebook. Y entonces cuando entro, le digo a ella, ora por mí, le digo. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Necesito que ore nomás por mí. Entonces... Era la única que estaba en línea. La única que estaba en línea, de tanto contacto era la única línea, las 3 veces que entré. Entonces ellos me llamaron, oraron por mí ese día. Oró ella, oró su hija, Milce, y su mamá Suni, así que oraron ellos. Y con ellos me hablaron todo, pero yo no quise tomar esa decisión, ese compromiso de buscar a Dios. Así que cuando yo vuelvo, busqué a esa misma persona para que ellos oraran, no por mí. Ellos oraron todo y me fui al otro día re fortalecido, como quien dice, pero cuando entré ahí era todo, se me bajó todo me empezó a agarrar un miedo, un temor, y decía, güey, entré ahí bien, lo primero que hago, mi mamá me saluda, se va mi mamá, y quedo yo con el mate en la pieza de mi hermano y lo veo a mi hermano acostado. Así que mi hermano estaba re empastillado, lo habían empastillado los médicos. Y yo dije entre mí, güey, ¿hasta dónde tuvimos que llegar acá? Y yo le preguntaba a los médicos por curioso, ¿cuándo va a salir mi hermano? Porque yo dependía de la salida de él. Claro, si no tenían que quedarse con él. Me tenían que quedar con él. Así que yo cuando empiezo a ver personas muy alteradas, muy enfermas, muy dopadas, personas que no podían dormir a la noche, me cruzaba una mujer desnuda, un hombre desnudo, uno gritando, así que era... Y yo veía eso y decía, no, ¿hasta dónde estoy? Y bueno, fueron 3 días de silencio, que me senté y me volvieron todos esos recuerdos de la iglesia dominical de nuevo. Entonces dije, güey, empecé y le digo a mi hermana, estaba mi hermana, le digo, ¿qué está haciendo? Le pongo un mensaje a mi hermana, porque esos 3 días no tuve comunicación con nadie. Pareciera que hoy bueno, yo ese día estaba enojado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis compañeros, porque nadie me escribía. Yo ese día, claro. Yo ese día dije, güey, no le importa a nadie. Y yo, mi orgullo, no quería escribir a nadie tampoco. Pero digo, yo creo que Dios me quiso llevar ahí. Dios cerró las puertas de mensaje, todo cosa que de ahí bajarme y quebrantarme. Entonces yo mando mensaje a mi hermana y le digo a mi hermana, ¿qué está haciendo? Le pongo. Y mi hermana me dice, ¿qué pasa? Me dice mi hermana Raquel. Le digo, ¿sabes qué? Necesito música cristiana, le pongo. Y mi hermana me dice, ¿música cristiana? Me dice. Ella sí. No eran cristianas. Sí, necesito música cristiana, le digo, ¿me puede grabar? Si no, encima yo enojado. Bueno, me dice. Y mi hermana lo que hace es baja 3 músicas y me las reenvía. La primera música era Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí? Él contando que él escribió esa canción porque él veía a sus amigos en problemas familiares, alcoholismo, etc. Entonces le preguntaba a Dios, ¿qué sería su vida si Dios no está? Entonces yo empecé a escuchar esa canción, decía alcoholismo, drogadicción, problemas familiares. Y yo decía, me empezó a ver toda mi familia, mi mamá golpeada, mi papá alcoholizado, maltratando a mis hermanos maltratándonos nosotros mismos, odiándonos, golpeándonos, alcoholismo. Me empezó a venir imágenes de cabaret, de prostitución, cambio, tener relaciones con hombres. Entonces toda esa imagen empezaba a venir a mi cabeza. Yo decía, yo estoy viviendo todo eso. Yo decía, güey, ¿hasta dónde estaba viviendo mi mente? Me empezó a venir una cuenta de pecado, digamos, en mi vida. Yo escuchaba qué sería de mí. Después la otra, supe que te amaba. Entonces empecé a escuchar esa canción, supe que te amaba, ni la conocía, nunca la había escuchado, ¿entiendes? Claro. Entonces empecé a escuchar, supe que te amabas. Y yo decía, no, Dios me está hablando de una manera. Y la tercera canción es aunque mis ojos no te puedan ver. Entonces yo empecé a sentir a Dios ahí. Lo primero que le dije a Dios, perdóname todo este tiempo, perdóname. Y empezaron a mí cosas en mi mente, digo, Señor, si tú acá me sacas a mí y sacas a mi hermano, yo salgo y empiezo a vivir una vida fuera de pecado, empiezo a vivir una vida, dejo todo por empezar a seguirte. Y entonces ahí Dios empezó realmente a mostrarme todo lo que yo vivía. Empezó a mostrar pornografía, masturbación, cómo pagaba yo para tener placeres con prostitutas, cómo me metía en cabaret,
cómo robaba, cómo mentía, cómo maltrataba a las mujeres, como con mi papá, como hacía mi papá con las mujeres, porque las golpeaba muy feo. Entonces mi desobediencia como padre nunca, entonces fueron tantas cosas en mi vida que yo siempre, güey, no pensé, yo veía siempre lo malo de las otras personas, pero nunca veía lo malo en mí. Entonces fue en ese lugar donde como que se me empezaron las vendas, se me cayó una venda y empecé a decirle a Dios que yo quería salir de ese lugar, pero quería salir junto con mi hermano, que yo no quería salir solo. Yo le dije, yo salgo con mi hermano y los dos vamos a comenzar la iglesia y donde vayamos vamos a contar lo que vivimos. Por ahí dije, y entonces el Señor empezó a hacer esa obra de sanar mi corazón. Y faltaba lo otro, porque yo tenía que perdonar a mi papá, tenía que perdonar a mis hermanos, así que faltaba. Entonces le dije a Dios, yo empiezo a perdonar a aquellas personas que me lastimaron. Empecé a perdonar a muchas personas, entonces empezaron a venir muchos recuerdos en mi vida y ahí mi corazón se fue sanando y sentí un alivio, una tranquilidad ese día. Empecé a llorar, lloraba. Empecé a sentir, parecía como que me abrazaban y yo decía, wow. Y entonces digo, y Dios me fue mostrando todo eso. Yo digo, güey, uno no lo quiso vivir eso, pero lo vivió todo eso, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo me pongo a pensar hoy, ¿no? ¿Cuántos niños será que estarán haciendo sus actos sexuales sin darse cuenta? ¿O cuántas personas se están redando en adulterio, en fornicación, se están redando en cabaret? Porque lo hacen, por ahí uno va y paga el dinero, lo hace y cree que tiene un placer, pero cuando uno termina de tener ese placer de acto sexual, siente un vacío, siente una tristeza. Y entonces ahí fue cuando Dios llegó a mi vida y salí de ahí, mi hermano se levanta, mi hermano estuvo dormido, los tres ya dormidos, se levanta mi hermano y mi hermano me dice, ¿cuándo nos vamos acá? Y yo lo escucho a mi hermano y digo, ¿cuándo habló este? Claro. Y le digo yo, no, ya no vamos a ir, Javi, ya. ¿Pero cuándo nos vamos? No, ya no vamos a ir, ya, búscate tranquilo, le digo. Entonces le digo yo, Dios nos va a sacar, le digo. Entonces cuando Dios nos va a sacar. Sí, Javi, Dios nos va a sacar, le digo. Entonces ahí empecé a depender de Dios y decirle, Dios, sacarnos acá, no queremos estar acá. Entonces llegan los médicos, lo ven a mi hermano totalmente cambiado y salimos los 7 días. Wow. 7 días, que luego estuvimos 4 días más y salimos y lo primero que tenía que hacer yo buscar una iglesia. Dije yo salgo, no quiero saber nada de gente, no sé nada, busco una iglesia. Así que lo primero que hice fue buscar una iglesia donde estaban las hermanas que me habían orado, mi vecina. Y fue en un momento el 15 de noviembre de 2015, digamos, que comencé. En noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, así que fue todo llorar. Y encima se venían todo, pues se venía Navidad, Año Nuevo, claro, carnavales. A resistir otra vez. Era todo a resistir, todo eso. Y no podía, me acuerdo que me quería levantar a mis compañeros en la esquina y como que sentía esa no tenés. Empecé a sentir tristeza en mi corazón y me volvía. Y vivía así, casi un año vivía así, sin tener amistades dentro de la iglesia. No es porque no quería tener amistades, sino porque decía que Dios trabajaba mucho porque era muy enojón, enseguida me enojaba. Así que gracias a Dios fue ese lugar donde comenzamos con mis hermanos. Mi hermano salió ahí, salió también totalmente transformado. ¿Él también aceptó a Cristo ahí en ese momento? Él sale conmigo y acepta a Cristo, empieza en la iglesia y él acepta a Cristo en la iglesia. Ajá. Pero él sale transformado conmigo, él sale sin ningún consumo, él no tuvo deseo de fumar, de tomar, nada. Así que yo decía, wow, Dios hizo 2 milagros, me sanó a mí, lo sanó a él, así que... Totalmente. Y gracias a Dios salimos los dos y comenzamos la iglesia los dos. Qué bueno, la verdad, Antonio, tu vida, tu experiencia tienen un mensaje tan poderoso de parte de Dios por lo que es capaz de hacer en las personas. Y vos sos un testimonio vivo, verlo. Ahora para la gente que por ahí no te conoce o no asiste a la congregación, vos trabajás con tu hermano, vienen junto a la congregación, son prácticamente inseparables. La verdad que, ¿cómo sentís tu vida ahora? ¿Cómo vivís la vida ahora? No, hoy estoy re contento.
yo creo que todo lo que me puede pasar hoy yo ya lo viví afuera, así que no me golpea mucho, digamos, pasar necesidades, hambre, enfermedad, así que hoy doy solamente gracias a Dios. No le pido nada, solamente le digo, doy gracias, Señor. Gracias porque me mantenía en pie, gracias porque todavía puedo seguir firme, gracias. Me he equivocado, he fallado, pero me acuerdo un día que estaba por abandonar la iglesia, que había equivocado. Y siento a Dios, pero si te traje en peores condiciones. Eso para que vos entiendas que soy yo, no sos vos, soy yo el que estoy orando. Entonces yo decía, volví a la iglesia, así que buscar eso. Y hay una palabra, ¿no?, que siempre me gusta cuando la agarro para mí solo, pero también esa palabra está en otra parte del Evangelio, que es la del endemoniado Gadareno. Que Dios habla de un hombre que se lastimaba, sería solo, que nunca puede ser gobernado por nadie, pero cuando ve a Jesús va y se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué tiene conmigo, Dios Altísimo? Bueno, yo lo vivía esa experiencia, ¿no?, de herirme, lastimarme, nadie me puede decir nada porque yo era el sábelo todo, por más que me estaba metiendo en diferentes lugares que me estaban regando solo. Y esa misma palabra se encuentra en otro lado donde dice dos endemoniados Gadarenos, así que yo por ahí digo, yo doy gracias, Señor, porque no me salvaste a mí, sino que... Y en esa palabra justo dice Jesús, bueno, ve y cuenta cuán grande misericordia tuve contigo. Yo digo, Dios tuvo mucha misericordia. Tal cual. Tuvo mucha misericordia porque quién sabe si Dios llegaba cuando yo tenía 6, 7 años, yo ya estaba en pecado, así que exacto, mi vida ya empezó a vivir pecado de muy joven, así que hoy digo, Dios tuvo mucha misericordia. Y gracias a Dios, hoy sí tengo mucha tranquilidad. Su palabra siempre es la que me tranquiliza, su acompañamiento, y doy gracias a Dios. Bueno, la verdad, Antonio, queremos agradecerte profundamente. El tiempo se ha pasado hace rato, pero teníamos que decidir o contar toda tu historia o hacerla en 2 partes y valía la pena poder escucharte un tiempo más y poder compartir esto que realmente puede bendecir a muchas vidas. Así que gracias por aceptar quedarte y compartir tu historia con nosotros. No, gracias a vos, Darío, por invitarme. La verdad, hay muchas cosas para contar, pero ¿viste? Uno no puede con tan poco tiempo no contar experiencia que vivió, pero sí, yo creo que Dios no rechaza a nadie, ¿no? Yo creo que Él siempre se quiere acercar a nosotros y nosotros somos los que lo rechazamos, ¿no? Y eso es lo que yo experimenté. Yo lo rechazaba a Él siempre. Lo rechazaba porque no quería vivir una vida, digamos, yo veía... Pero hoy me doy cuenta, qué triste fue mi vida cuando estaba sin Dios, y hoy estoy con Dios, no me vuelvo atrás ni no quiero saber nada, claro, por nada, así que gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Y llegamos al final de otro día café, un poquito más largo hoy, pero como dije recién, valía la pena quedarse escuchando esta historia. Espero que les haya servido, que puedan compartirlos con otros también y que sea de aliento para muchos de ustedes. Les deseo un buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene con otra historia que puede cambiar tu vida. Que tengan un lindo fin de semana y sean bendecidos.